Ya está. Ya habíamos terminado con este síndrome de intestino irritable. Sí, acabamos. Sí, ya se terminó lo de síndrome del intestino. Ok, ¿checaron algo de lo que son los FODMAPs? Sí, doctora. No sé si alguien también quiere hacer algún comentario. Como quiera, aquí dejé que, pues lo que nos encargó fue qué significaban las siglas. Pues son hidratos de carbono de cadena corta, y estos, en el momento en el que sean digeridos, pues las bacterias los van a digerir aún más rápido, lo que nos puede causar flatulencia excesiva, dolor abdominal, inflamación abdominal y principalmente lo que está relacionado con el síndrome de intestino irritable, pues la motilidad intestinal alterada. Aquí hay, bueno, esto es de lo de la guía de práctica clínica. Pues ya lo había, como quiera, comentado un poquito en la clase pasada. Estos son alimentos que tienen un bajo y moderado contenido de los FODMAPs. En cuestión de frutas, vegetales, leche. Y los que no están recomendados, pues son estos, porque tienen un gran contenido. Y pues sí podemos ver aquí principalmente los lácteos, las harinas, pues son los que también nos van a agravar el cuadro. Ok. Eso a lo mejor viene en algún caso clínico en el examen. Entonces es importante que al menos sepan qué alimentos son los que les vamos a decir a los pacientes que tienen que limitar la ingesta o por un tiempo totalmente suspenderla. Entonces, para que se aprendan, no los de contenido moderado, más bien los que son de alto contenido en FODMAPs. Son los que puede ser que a lo mejor en algún caso clínico venga por ahí y tengan que elegir. Los probióticos, ¿alguien leyó algo? ¿Buscaron algo? Sí, doctora, yo busqué un artículo en el Up to Date, déjeme, aquí lo tenía a la mano, que hablaba sobre, por ejemplo, en la síndrome de intestino irritable o en el estreñimiento funcional, que decía, aquí está, que más que nada funcionaba, al menos en el artículo del Up to Date decía que funcionaba para ayudar en las evacuaciones, en la consistencia, en mayor cantidad de defecación en el paciente con estreñimiento, y decía que los que habían dado mejor resultado era Bifidobacterium lactis, el Lactobacillus casei shirota, el Lactobacillus reuteri y el E. coli nisle, que eran los que más habían tenido beneficio en estas situaciones. En el síndrome de intestino irritable decía que principalmente, bueno, al menos el artículo que leí, que ayudaba mucho cuando los pacientes tenían problemas de diarrea o estreñimiento, pero que no era como lo mejor para ellos, pero que sí podía verse beneficiado un poco de ellos. Hay beneficio para mejorar la consistencia a lo mejor de las heces. Sobre todo ayudan en los pacientes de intestino irritable que se presentan con diarrea. Igual en las diarreas infecciosas, en las diarreas también después de tratamientos con antibióticos, pues obviamente tienen gran beneficio. Pero el asunto es que si nosotros nos vamos a la fisiopatología del intestino irritable, o sea, el intestino irritable una de las causas es que el sistema inmunológico de barrera del intestino está alterado por la microbiota que existe en el paciente, por sobrecrecimiento a lo mejor bacteriano, etcétera, o alguna disregulación, ya sea por antecedentes de uso de antibióticos. Entonces, si nos vamos a la teoría, pues deberían de funcionar. El asunto es que como son diferentes especies, no hay suficientes estudios que comparen a lo mejor una con otra. Entonces, pues apúntenle, a lo mejor pudiera ser algún buen tema para alguna de sus tesis después. No sé si ya todos tengan o algo, pero sería un buen tema.
El asunto es que falta más investigación, pero en pacientes con diarrea, en diarreas en niños virales, pues sí hay mucho beneficio con el uso de los probióticos. Y después lo vamos a ver también en las enfermedades inflamatorias intestinales, CUS y Crohn, también se ve mucha ayuda cuando se utilizan los probióticos. Ok, entonces si quieres vamos a seguir, doctora, con estreñimiento. Ya me voy a callar, le voy a poner aquí mute. No, no se preocupe. Bueno, en cuestión del estreñimiento crónico, pues vamos a tener esta condición cuando las heces sean de difícil de evacuar y que sean poco frecuentes. En este caso se maneja como menos de 3 deposiciones por semana, y también, igual que en las otras condiciones, son multifactoriales. Existe una alteración en los mecanismos de almacenamiento, de transporte y de evacuación. En cuestiones de trastornos sistémicos, pues está muy relacionado con las infecciones debilitantes, el hipotiroidismo y la hipercalcemia. Otros trastornos, pues neurógenos locales pueden estar relacionados de alguna manera con el síndrome de intestino irritable, y también los factores psicógenos como ya lo habíamos mencionado en otros trastornos funcionales. Y en cuestión de los criterios de Roma 4, pues vamos a tener la presencia de 3 meses continuos de los síntomas, pero que hayan aparecido desde 6 meses antes. Puede incluir 2 o más de los siguientes criterios, que puede ser el esfuerzo, al menos, bueno, el 25% de las deposiciones que vayamos a tener tienen que tener estas características. Esfuerzo durante las defecaciones, ya sea que tengan también heces abultadas, que estén en Bristol 1 o 2, la sensación de una evacuación incompleta, la sensación también de una obstrucción o un bloqueo anorrectal, que se tenga que ayudar el paciente de manera digital, o sea, de manera manual, para que puedan salir las heces, y que no tengamos heces blandas, a menos que usemos algún tipo de laxantes. Otra cosa, pues cuando no hay suficientes criterios para síndrome de intestino irritable, pues ya nos guiaría a un estreñimiento crónico. Aquí vuelvo a poner la escala de heces de Bristol para que podamos checar que los pacientes van a tener o nos van a describir que sus heces son del tipo 1 o del tipo 2. En cuestión de la historia clínica y el examen físico, pues como ya hemos mencionado anteriormente, los síntomas de alarmas, pero a estos se van a agregar datos de obstrucción. Algo que nos puede dar algún dato también del diagnóstico es que, igual que en el síndrome de intestino irritable, que tengan esta condición alguno de los familiares, problemas de algunas comorbilidades, por ejemplo, que la persona pues esté postrada en cama, que no se movilice, enfermedades crónicas y ciertos fármacos que ahorita voy a poner una tabla de eso. En cuestión del examen físico, pues es muy importante realizar un tacto rectal, porque necesitamos revisar si la persona tiene fisuras o a lo mejor algún tipo de hemorroide, o el tono del esfínter tiene algún problema. También tenemos que revisar el esfuerzo de empuje, porque podemos tener a nuestros pacientes en la consulta y les podemos preguntar de que puede hacer como que está pujando, como que aprieta los músculos abdominales, y en varios casos por ciertas razones, pues vemos que la pared abdominal pues no se contrae debidamente, entonces eso también puede ser un problema. En cuestión de los hombres, pues puede ser que también tengan hipertrofia prostática, y en las mujeres podríamos encontrar masas en vagina. Bueno, aquí está lo de la lista que les menciono de fármacos que están asociados al estreñimiento. Son diversos, pero me quiero enfocar en los que usamos de manera continua en el primer nivel de atención, que son, por ejemplo, los suplementos de hierro, los que estén a base de aluminio, y también, pues, en cuestión de los bloqueadores del canal de calcio, que como también lo mencioné, en las enfermedades crónicas, pues se utilizan mucho, así que esto también nos puede dar una cierta causa de estreñimiento crónico.
Bueno, los estudios del laboratorio que nosotros vamos a solicitar, pues una biometría hemática completa. Vamos a revisar si hay algún tipo, o sea, sangre oculta en las heces. El perfil tiroideo lo pongo pues por si encontramos algún dato de hipotiroidismo. Y pues se puede enviar, en caso de sospecha, pues a realizar una endoscopía que como quieran nos puede ayudar a realizar un screening para cáncer colorectal. Esta radiografía que les muestro es de un paciente que tuvimos en AMC hace no más de un mes. Es un paciente masculino de 69 años que llegó con dolor abdominal y mencionó que pues ya tenía varios días sin deposición de heces, nunca le había pasado eso. Entonces, si nos damos cuenta, la radiografía es la de la derecha. Vemos que las asas intestinales pues están aumentadas de tamaño, contienen mucho aire y pues nada más como una referencia, busqué en internet, puse esta imagen que está a la izquierda porque ahí se muestra claramente cómo el recto está ocupado de las heces. Aunque no se muestra muy bien en la radiografía de la derecha, pues como quiera lo puse para complementar como en la manera en la que está. Entonces, a este paciente de 69 años se le indicó realizar un enema y pues se le envió a casa. Cosa que pues ahorita voy a mencionar en cuestión de una persona que se encuentre impactada, que se encuentre arriba de los 70 años. Tenemos que tener mucho cuidado con los enemas que vayamos a recetar, debido a que, por ejemplo, el fosfato de sodio nos puede causar problemas como hipotensión por reflejo vagal, hipocalcemia, depresión de volumen, y nos puede causar también hipo o hipercalemia por también la condición que tiene, pues ya está de adulto mayor. Algunas cosas que podemos dejar de tratamiento, pues sería los cambios del estilo de vida, o sea, cuidar lo que esté comiendo, el consumo de fibra de 20-25 gramos diarios. Si esto no funciona, pues se realizan los laxantes que aumenten el bolo intestinal. Si esto no funciona, pues ya se utilizarían laxantes osmóticos como el polietilenglicol, que es el que conocemos como Nuliteli, 17 gramos por día. Y si la persona está impactada, pues ya utilizaríamos los enemas. Los criterios de referencia y contrarreferencia, pues si encontramos los datos de alarma, anemia sin causa aparente, que tengamos algún sangrado de tubo digestivo bajo, los síntomas que principalmente nocturnos que vayan progresando, que la persona tenga una pérdida de peso inexplicable, se maneja, como les había mencionado, sin intención, menor del 5% del peso corporal, que utilice recientemente antibióticos y algún antecedente familiar de cáncer colorectal o de ovario. Bueno, y de aquí ya vamos a pasar a lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es de base inmunológica y es una inflamación crónica. Tiene dos picos de presentación. Puede ser de los 15 a los 35 años o de los 60 a 70 años. Se va a clasificar en colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa tiene como principal característica pues que va a empezar de la zona distal, primero del recto, y poco a poco va a ir empeorando en el resto del colon hacia manera proximal. Y en cuestión de la enfermedad de Crohn, esta enfermedad va a ser en parches y nos puede afectar todo el tracto digestivo, desde el esófago hasta el recto. Se menciona también que la principal afectación pues es en el ilion distal, muy cerca de la porción con el ciego. Y como características de la enfermedad leve a moderada, en la colitis ulcerosa vamos a tener una diarrea sanguinolenta con productos patológicos, ya sea, bueno, aquí menciona también los esputos rectales, moco o pus.
vamos a tener tenesmo y también una rectorragia. En la enfermedad de Crohn, las manifestaciones pueden deberse a algún síndrome malabstructivo, que en el tracto gastroduodenal vamos a presentarlo quizá como una dispepsia. En el intestino delgado va a haber dolor y diarrea, y en el intestino grueso podríamos tener dolor, diarrea y sangre. En el ilion, que es donde les menciono que es donde se puede afectar un poco más frecuentemente, vamos a tener un dolor en la fosa ilíaca derecha y vamos a, no en todos los casos, pero es probable que palpemos una masa. Las presentaciones graves de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues va a ser que la persona va a tener fiebre y malestar general. Pueden tener de 5 a 10 deposiciones diarreicas al día, una anemia ferropénica con taquicardia, y en el caso de la enfermedad de Crohn, obstrucción intestinal y abscesos y fístulas. Aquí les muestro una radiografía donde tenemos un paciente con enfermedad de Crohn, que como les menciono, la porción distal del ilio, tenemos, bueno, sí, la obstrucción tal cual, que es donde más nos afecta. Esta es una radiografía con bario. Otras diferencias en cuestión de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn es que la localización, como les había mencionado, en cuestión de la colitis ulcerosa solamente es en el colon. Las úlceras se van a presentar en la mucosa solamente. No hay obstrucciones, no fístulas, no granulomas, no adherencias, pero la anemia es muy frecuente y hay presencia de pseudopólipos, perdón. En cuestión de la enfermedad de Crohn, pues se va a encontrar, como también les mencioné, en parches, sobre todo el tubo digestivo, penetra hasta toda la pared intestinal, y en este caso sí vamos a tener obstrucciones, vamos a tener fístulas, granulomas, adherencias. La anemia no es tan frecuente y tampoco vamos a presentar pseudopólipos. Aquí les muestro las diferencias de lo que sería la colitis ulcerativa, que está a la izquierda. Si ven estas tres imágenes de la izquierda, pues en la parte de arriba tenemos bueno, es una parte muy inicial, entonces vamos a tener microúlceras, pero ya se va en un estadio más grave, se van a notar como la que tenemos en la parte de abajo. Y hacia la derecha, ahí es donde vamos a ver pseudopólipos, y también tenemos una úlcera con hemorragia activa. En cuestión de la enfermedad de Crohn, que son las dos imágenes de la derecha, vamos a tener una mucosa muy característicamente empedrada, y las úlceras que se presentan aquí van a ser unas úlceras longitudinales. Si vemos, pues tienen un tracto como una serpiente, entonces son de tramo largo. En el caso de encontrarnos con estas imágenes, porque pues como también he mencionado, hay pacientes que pues nos llegan ya del particular, de consulta particular, con las imágenes pues también nos pueden orientar un poquito al diagnóstico. Hay que hacer, si ya se detectó, pues se tiene que mandar a hacer una biopsia. Solamente otra diferenciación es que en la colitis ulcerosa pues vamos a tener criptas, abscesos crípticos, y en la enfermedad de Crohn la biopsia nos va a salir con granulomas. En cuestión del manejo no farmacológico, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión, pues el consejo es que lleven una dieta balanceada, y también lo que menciona la doctora, de incluir los probióticos. Y en pacientes con remisión y que tienen una enfermedad con estenosis crónica, se recomienda una dieta baja que no suba de 5 gramos al día. En cuestión del manejo farmacológico, esto pues realmente nosotros no lo vamos a manejar tal cual, pero pues es bueno saber que en la enfermedad activa pues se van a usar de manera escalonada. Primero que nada, los aminosalicilatos. Estos los vamos a ver pues en las recetas de transcripción.
la mesalazina o sulfasalazina, actúan específicamente en el colon. Entonces, esto también va de acorde a qué parte del intestino va a estar afectada. Si es, por ejemplo, la parte distal del colon, que sea colon distal o recto, vamos a utilizar los aminosalicilatos de manera tópica. Y en cuestión de si está, por ejemplo, en la parte más proximal del colon, pues ahí es donde ya se le va a tratar al paciente de manera oral. Los corticosteroides, que todos se van a dar en este caso, pues enfermedad activa, de manera oral, pues va a ser la prednisona, y tópica la beclometasona con budesonida. Los inmunosupresores que se pueden utilizar en caso de que los corticoides no funcionen, pues es la ciclosporina, el metrotexato y las tiopurinas. En caso del uso del metrotexato, tenemos que compensar la pérdida o la disminución de la vitamina B9. Y por último, en cuestión del escalón, se utilizan las terapias biológicas con medicamentos antifactor de necrosis tumoral, como el infliximab o el adalimumab. Tenemos que tener mucho cuidado también, porque ya que estamos dando medicamentos inmunosupresores, bueno, el paciente va a tener ese tipo de tratamientos, pues hay riesgo de infecciones, y por lo mismo de que en caso de que se esté dando un tratamiento anti-TNF, pues pueden aparecer neoplasias. Y en cuestión del tratamiento de mantenimiento, lo que se da en la colitis ulcerosa es aminosalicilato con azathioprina. Si no da el buen resultado, pues ya se utiliza la terapia biológica con el aminosalicilato. Y en caso de que esto tampoco funcione, pues ya está el recurso para que se envíe al paciente a cirugía para que se le realice una colectomía total. En cuestión de la enfermedad de Crohn, pues es básicamente el mismo tipo de tratamiento, con excepción de que el metrotexato pues puede ir desde un inicio de la terapia, y en este caso pues se valora para una cirugía conservadora. Los criterios de referencia, pues si nosotros se nos presenta en la consulta un paciente que ya tiene todos los datos que hemos mencionado y visto, pues es el momento en el que se envía a segundo nivel. También lo vamos a enviar con biometría hemática, pruebas de función hepática, velocidad de sedimentación globular con PCR, la sangre oculta en las heces, estudios de copro, también con un panel viral para hepatitis B, C, VIH. Y si este paciente pues ya se envió a hacer una colonoscopia y una biopsia, pues también enviarlo con lo mismo, con las laminillas, bloque de parafina y el reporte histopatológico. Tenemos que revisar también en estos pacientes que no vaya a haber complicaciones. Algunas de las que se pueden dar pues es perforación intestinal o megacolon o la hemorragia persistente. Los pacientes que nos van a contrarreferir a nosotros son los pacientes pues que ya están en remisión, que tienen buen pronóstico, o en dado caso que no acepten la terapia biológica. Y ya sería todo en la presentación, doctora. No sé si tenga algún comentario de alguno de mis compañeros. Muy bien, Claudia. No, yo creo que terminamos ya contigo para continuar con... Vamos a seguir con cáncer, ¿verdad? Entonces, pues, para no alargarnos mucho, vamos a darle. Si se acaba el tiempo, regresamos, ¿ok? Para terminar eso hoy.